lo que venimos aquí de alguna manera como compartir con ustedes lo que el Señor ha hablado y que de alguna manera creemos que el Señor lo ha impartido también para llevarlo a su pueblo. Y como decíamos al principio, lo decía el Espíritu Santo de Dios a través del pastor, también a través cuando estábamos en la adoración. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades. Nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha no es carnal. Nosotros no tenemos, en este tiempo no tenemos lucha contra carne, contra sangre, luchas humanas. Y aunque vemos como en los tiempos de Moisés, de Josué, en los tiempos anteriores, el Señor usaba ejércitos, el Señor usaba grandes hombres de guerra que eran grandemente enseñados para pelear tanto con espada, con escudo. Nosotros desde que Jesucristo vino hemos visto un cambio en la historia, un antes y un después, donde ahora viene la gracia y la verdad, donde nosotros podemos decir grandes proezas hizo Dios, pero de aquí en adelante vemos a una manera diferente de obrar de Dios. Pero Dios ciertamente nunca cambia. Dios sigue siendo igual, es el mismo ayer, ahora y para siempre. Pero mediante el desarrollo del conocimiento o de la actitud del hombre hacia la palabra de Dios, Dios va usando el hombre, dependiendo. Y lo podemos ver cómo Dios antes, en la palabra de Dios se usaba o se hablaba o se comunicaba por medio de los profetas. Y la palabra de Dios dice que habiendo el Señor hablado en otros tiempos por medio de los profetas, hoy ha hablado a través de su Hijo. Por lo cual vemos cómo en el mover de Dios, mientras los tiempos van pasando, el Señor va usando. Igual como cuando dijo Jesús a un hombre al que le preguntaron acerca del divorcio, le preguntaron: Señor, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? Entonces él le dijo: por la dureza de su corazón. Mas yo le digo que si el hombre se casare. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que a Dios antes sí permitía el divorcio y ahora no lo permite. Porque si lo vemos en la inteligencia humana, en la lógica humana, no, antes sí. Y muchas veces yo he escuchado a muchos cristianos diciendo: no, antes se permitía eso, pero ahora no se permite. Según la ley escrita se podría decir así, pero no es que a Dios antes le gustaba eso y ahora no. Dios siempre ha tenido un solo deseo, y es que el hombre sea sea hombre de una sola mujer y la mujer sea hombre de un solo hombre. Sino que por la dureza de nuestro corazón Dios se va moviendo dependiendo de lo que nosotros vamos entendiendo y de lo que el hombre se va moviendo en los tiempos de Dios. Y si nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entendemos que nuestra arma más poderosa es espiritual, y es en la oración, en la intercesión. Orar a favor de lo que nos está perturbando, de lo que nos está agobiando, de eso que nos está dando una razón para sentirnos cabizbajos, para sentirnos afligidos. La oración es el mejor arma que podemos utilizar. Pero no solo el hecho de orar, sino de saber cómo debemos orar en el tiempo en el que estamos pasando, en el tiempo en el que estamos viviendo. Porque no cualquier oración es efectiva, sino la oración que debe ser hecha conforme a lo que está escrito en la palabra y conforme a los moveres y el tiempo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que había una tribu, lo cual los hijos de los hombres de la tribu de Isaacar, dice la palabra, eran hombres y mujeres entendidos en los tiempos y en los moveres de Dios. Y nosotros como pueblo de Cristo debemos estar entendidos en los tiempos y en los moveres de Dios, porque es importante para saber cómo orar, cómo actuar, qué debemos hacer en el momento en el que Dios está hablando, en el momento en el que Dios se está moviendo. Porque yo quiero darte un ejemplo. Tú te imaginas nosotros como cristianos o cualquier cristiano en el momento en que Jesús era crucificado allí en la cruz, hombres y mujeres que imaginemos nosotros como pueblo de Dios, no entendidos en los tiempos todavía en ese momento, viendo a Jesucristo crucificado y diciendo: Señor, y empezamos a orar con el sentimiento y con la emoción: baja Señor de esa cruz, bájalo, que no lo maten, que no lo maten, no, que no lo maten. ¿Seríamos un pueblo entendido en ese tiempo? No, porque necesitábamos que Jesucristo fuera, aunque nos doliera, eso es lo que necesitábamos, que Él se sacrificara en la cruz. Así como le dijo: si tú eres el mismísimo Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Eran personas que no estaban entendidos en esos tiempos. Incluso muchas veces los mismos discípulos no estaban entendidos en lo que debía de pasar. Y le decía a Pedro: yo daría mi vida por ti. Y le decían: Señor, yo no dejaría que te pusieran una mano encima.
Entonces, si nosotros estamos caminando por un tiempo donde no entendemos lo que Dios está permitiendo que pase en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra región, en el mundo entero, si no sabemos cuáles son los tiempos, muchas veces hacemos oraciones que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces ponemos por encima lo que nosotros quisiéramos que pasara, más que lo que es la voluntad de Dios. En un tiempo donde debemos pedir fortaleza para seguir de pie, pedimos que el Señor nos quite o nos saque de esa situación o que quite tal situación. Pero Pablo decía que tenía un enviado de Satanás, un aguijón en su carne que la bofeteaba, y él decía: Señor, quita. Y ha pedido muchas veces que quite de mí, y él decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor estaba haciendo entender a Pablo en pocas palabras: no te voy a quitar nada, no te voy a quitar eso que estaba, sea una enfermedad, sea lo que estaba viviendo Pablo en ese momento, que lo hacía vivir un poco afligido, un poco que se le hacía duro, y él le pedía que le quitara, y el Señor en pocas palabras decía: no te voy a quitar nada, es suficiente mi gracia y mi poder sobre ti. Y yo en esta mañana quiero traer un tema que yo le puse: bienaventurados en medio de la desgracia. Y a veces puede sonar un poco duro. ¿Por qué bienaventurados en tiempo de la desgracia? Y mientras avancemos tú te vas a ir dando cuenta. Yo quiero que me acompañes al Salmo capítulo 1 para dar inicio a este tema. Salmo capítulo 1. Porque nosotros muchas veces en tiempos de desgracia, en tiempos de dolor, en tiempos de miseria, la palabra desgracia yo creo que envuelve todo esto. Porque una cosa es que tú pases dolor, una cosa es que otra persona, pero en tiempos de desgracia es cuando vemos un montón de estas cosas: dolor, injusticias, pobreza, escasez, cosas que pueden a cada uno diferente, que si la ponemos decimos: no, estamos viviendo un tiempo de desgracia. Pero el Señor nos enseña que el ser bienaventurado no depende de lo que nos rodea y de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino de la actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1 del 1 al 3. Dejémoslo hasta ahí. Y cuando nosotros leemos este verso 3 hasta el 4, esta promesa, esta característica tan llamativa, tan buena, el querer ser, el querer declarar que somos o que alguien es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Yo soy como árbol plantado. ¿Cuántos creen que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará? Nosotros creemos en eso y nosotros anhelamos eso y buscamos ser así. Pero para poder nosotros entrar en esa característica, para poder nosotros acceder a esa característica, a ese beneficio de ser como un árbol plantado, dice el verso 1 y 2, ciertos requisitos que debemos cumplir, ciertos requisitos que nosotros debemos primero poder cumplir y tener para poder ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el primer requisito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y si nosotros lo leemos bien y lo meditamos bien, la palabra por palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo, no bienaventurado el varón que no anda. Y una diferencia muy grande entre anduvo a anda. Porque tú dirás: sí, tú puedes decir: yo no ando en consejo de malos, yo hoy no estuvo, dice después. No dice no está, no estuvo. Tú puedes decir: yo no estoy en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, ni en sillas de escarnecedores se sienta. Hoy en día estamos en los caminos de Cristo y decimos: no andamos en consejo de malos, no estamos en camino de pecadores, no estamos en silla de escarnecedores. Pero la pregunta del millón es: ¿algún día en nuestra vida anduvimos en consejo de malos? ¿Algún día en nuestra vida estuvimos en camino de pecadores? ¿Algún día en nuestra vida nos sentamos en sillas de escarnecedores?
Y la respuesta unánime va a ser sí, porque todos somos humanos. Todos en algún momento de nuestra vida estuvimos en camino de pecadores. Y si alguien me dice, no, yo nunca en mi vida, entonces lamentablemente es mentiroso, porque la palabra nos dice que el que diga que no peca es mentiroso. Todos algún día estuvimos en camino de pecadores. Y hasta el sol de hoy luchamos y batallamos para no estar en esos caminos, para mantenernos así. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esta promesa tan hermosa de ser como árboles plantados? Si aquí dice que necesitamos no haber andado nunca en nuestra vida. Si dice que nunca tuvimos que haber estado allí. Pero si nosotros leemos el Salmo y lo analizamos y encontramos esa parte, ya sabemos que ese Salmo no está hablando de nosotros. Ya sabemos que este Salmo no está hablando de nosotros los cristianos. Y yo le pregunto, ¿qué varón caminó en la tierra que nunca anduvo en consejo de malos? ¿Qué varón caminó en la tierra que nunca estuvo en camino de pecadores? Que nunca se sentó en silla de escarnecedores, desde que nació, por más tentaciones que tuvo, igual que tú y que yo, que fue 100% hombre como tú, nunca vio pecado, nunca estuvo en camino de pecadores. ¿Qué varón? Cristo Jesús. El salmista estaba viendo, la persona que escribió este salmo estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer. Decía, bienaventurado ese varón, lo veía como que ya pasó. Ese varón que nunca estuvo en camino de pecadores. Ese varón que nunca se sentó en silla de escarnecedores. Ese varón va a ser como árbol plantado. ¿Fue o no fue Jesucristo como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Todo lo que hizo se cumplió. Todo su propósito se cumplió. Todo lo que estaba escrito se cumplió. ¿En qué tiempo caminó Jesús? Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y lo importante de estar plantado junto a la fuente de vida, a la fuente que te da vida eterna. Pero ¿qué es lo que se movía, el contexto que se movía alrededor de lo que hizo Jesús? Eran tiempos de desgracia, eran tiempos de dolor, de opresión, de pobreza. Por eso yo digo bienaventurados en tiempos de desgracia, porque Jesús pudo ser bienaventurado aún cuando alrededor de su nacimiento lo que había era desgracia. Y sí, nosotros podemos acceder a esa promesa, no porque nosotros nunca hayamos andado porque vamos a ser perfectos como Jesús por nuestras propias fuerzas, sino porque decimos, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos muerto juntamente con Cristo y resucitados, y ahora vivimos nosotros. En el momento que nosotros aceptamos que por nuestra propia fuerza no vamos a poder lograr con este ni con ningún otro requisito que esté aquí, con nuestra propia fuerza no vamos a poder lograr ningún requisito. Pero cuando dejamos de vivir nosotros, cuando dejo de vivir yo y dejo que Cristo vive en mí, entonces soy una nueva criatura en Cristo, y todo lo viejo pasó. Y todos estos beneficios y todos los beneficios de Cristo en la cruz, soy coheredero con Él. Amén. Amén. Amén, amén. Es tan tremendo que cuando Jesús nació, lo primero que pasa, que cuando vienen los Reyes Magos y cuando viene toda esa cuestión, si quieren los leemos en Mateo capítulo 1. Era un tiempo de desgracia por donde se le vea el tiempo en que Jesucristo nació. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 2. Desde el verso 7. Verso 2, capítulo 2, verso 7. Dice que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaban con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y todo eso se ve hermoso y bonito, pero luego viene la parte fea.
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Yo creo que usted se imagina el contexto de este suceso. Jesucristo nace, Jesucristo viene Cristo al mundo. Era tanta la opresión que vivía el pueblo de Israel en este tiempo de parte de un gobierno romano, de un gobierno que lo único que hacía era hacerlos vivir en miseria, en opresión, en esclavitud, en injusticia. Tanto así que cuando Herodes escucha que van a ser el rey de los judíos, porque ese era el título que tenía Herodes, el rey de los judíos, porque Herodes era judío, Herodes no era romano. La familia de Herodes eran judíos que habían hecho pacto con el gobierno de Roma para poderse poner en el poder. Imaginen tanta la codicia que dejaron sus raíces judías para unirse a un pueblo pagano, simplemente por tener también poder para gobernar. Y cuando escuchó esto tenía tanto miedo que fue capaz primero de mentir a los reyes para ir a donde estaba ese niño a matarlo. Y cuando Dios lo sacó, fue capaz de mandar a sus soldados a abrir casa por casa y sin decir ningún tipo de ley, sin decir: mira, tengo una orden o pasó, no, arrancar niños de 2 años de las manos de su madre y acabar con sus vidas. Imaginen cuánta desgracia. Imaginen cuánta miseria estaba viviendo ese pueblo judío desde hace tantos años, donde antes incluso de todo esto, como lo decía el pastor en el domingo pasado, era el tiempo de silencio de Dios, donde no se escuchaba palabra de Dios. Un pueblo que está acostumbrado a escuchar las grandes proezas, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, pare de contar. Dios liberando a su pueblo con mano fuerte y poderosa, usando grandes guerreros de Dios, viviendo tantos años de silencio, de no escuchar la voz de Dios, refugiándose en lo único que tenía, las profecías, y viviendo gobernados por un gobierno que no respetaba a su Dios, que no respetaba sus leyes, que para ellos eran paganos, que no conocían sus costumbres y que hacían cosas como esta, de matar a sus niños. Entonces, ¿en qué tiempo vivía Jesús? ¿En qué tiempo llegó a Jesús a su pueblo, el pueblo escogido de Dios? En un tiempo de oscuridad, en un tiempo de silencio de Dios, en un tiempo de opresión, en un tiempo donde el gobierno que los gobernaba era un gobierno que los oprimía, que les cobraba impuestos de manera arbitraria, los mantenía en pobreza, los hacía vivir de una manera fatal, en desgracia. Y con todo y eso, el salmista dijo que este hombre fue bienaventurado y cumplió su propósito. Y lo primero que tienes que entender, que para tú ser una persona bienaventurada, no necesitas que a tu alrededor no haya desgracia, no haya opresión. Necesitas que tú estés plantado junto a una corriente de agua. Y esa corriente de agua nos la dejó el Espíritu, nos dio el Señor y el Espíritu Santo. Plántate en esa corriente de agua, en esa presencia de Dios, para ser bienaventurado y cumplir el propósito que tú tienes. Que tú estés aquí hoy, que nosotros estemos escuchando la palabra, estamos cumpliendo el propósito por el que Dios nos ha llamado, preparándonos y entendiendo que nuestra nacionalidad no es colombiana ni venezolana. Nuestra nacionalidad es del reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a llevar gente al reino de los cielos. Independiente de que el mundo a nuestro alrededor se esté yendo, nosotros tenemos que llevar gente al reino de los cielos. Y mientras tú te mantengas firme en medio de las circunstancias, entonces el Señor te dice: bienaventurado. Mateo capítulo 5.
Y en medio de tanto dolor, en medio de tanta desgracia que vivía este pueblo, el Señor dice la palabra en el capítulo 5 que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y yo voy a leer, ya lo conocemos, la bienaventuranza, el sermón del monte que comienza con esta bienaventuranza, pero que la podamos oír y la podamos degustar. Óigala como que si la estuviera viendo por primera vez. Imagínese ese contexto, usted desesperado, esperando la aparición del Mesías, del Cristo, que el mismo Herodes pensó que era el que lo iba a destronar de su trono, y que muchas personas pensaron que era el que venía a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos, que era un libertador, un caudillo. Había uno de los mismos discípulos de Jesucristo, que fue Simón el Celote, pertenecía a una organización de los celotes que creían que el Mesías venía a liderarlos en armas para destruir y acabar con todo el ejército de Roma. Y todas estas eran revolucionarios, querían levantarse una revolución para quitar al pueblo de Israel. Y todos se sientan y esperan qué es lo que va a decir el Cristo, el enviado del Mesías. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Era la palabra que ellos no querían. Si no querían escuchar esto, menos querían escuchar la palabra pacificadores. Y él decía: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Imaginen todo ese pueblo esperando las palabras de Jesucristo en medio de un tiempo donde estaban desesperados por liberarse de un yugo como el yugo romano, de ser libres, de que su cultura fuera libre, de que su Dios fuera exaltado por encima de los demás dioses ajenos, porque ese pueblo era tan impertinente, el pueblo romano, que levantaban esculturas a dioses paganos en medio del pueblo de Israel. Y cuando él le dice bienaventurados los pobres, los que lloran, los misericordiosos, en pocas palabras le están diciendo: ustedes en este momento están llorando, están tristes, están pobres. En este momento yo les digo: son bienaventurados. En pocas palabras le está diciendo: están bien así, porque ese es el correcto lugar por el que van, es el camino correcto para alcanzar el reino de los cielos. Y había mucha gente inconforme. Decían: ¿cómo Jesús, en medio de tanto dolor, en medio de tanta miseria, familias pierden a sus hijos, familias son matadas? Y las personas decían: pero el mensaje que habla es un mensaje de misericordia, un mensaje de perdón, un mensaje de amor, un mensaje de paz. ¿Cómo puede este hombre, siendo llamado el Cristo, decirnos que en medio de tanto dolor nosotros tenemos que tener misericordia? Que en medio de tanta pobreza nosotros tenemos que tener esa pobreza de espíritu para alcanzar el reino de los cielos. Y no solo eso, si leemos en Mateo capítulo 8, verso 5,
pueblo de Israel era un pueblo que tú salías a la calle. El pueblo judío era un pueblo que en ese tiempo salía a la calle y la calle estaba llena de soldados romanos. Si ellos estaban haciendo un trabajo, haciendo una construcción y tú salías, ay, voy a hacer tal cosa. Tú, cárgame esos palos, llévenlo. No es que cárgamelo hoy, si no te daban un azote. Y entonces cuando venía Jesús y veía una esperanza y le decía, Señor, ¿qué hacemos? Y él le decía, si alguien te pide que le lleves una milla, llévasela 2. Si alguien te quita la túnica, dale también la capa. Si alguien te pide, dale. Si alguien te pide prestado, no le rehuses. Era un mensaje que incomodaba, porque la gente esperaba que viniera el libertador, que viniera el caudillo, el que los iba a sacar de esa opresión. Pero ellos no entendían que lo primero que necesitaban era que su corazón soltara todo el odio y el rencor que tenían hacia esas personas que ellos llamaban los opresores, los corruptos, la gente que los oprimía. Ellos no se estaban dando cuenta que ellos en su corazón estaban siendo tan igual como ellos, porque si los tuvieran de frente con un arma fueran capaces de matarlo, porque en su corazón había odio y rencor, porque habían dejado que una situación a su alrededor contaminara su corazón de odio y de dolor. Y el Señor decía, ustedes escucharon que fue dicho, odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Te digo quién eran los enemigos del pueblo de Israel cuando escuchaban, no el que le debía, ni el que le dijo una palabra mala. El enemigo de Israel era el pueblo de Roma, el soldado. El pueblo judío salía y veía al Roma y sentía un odio hacia esa persona porque sabía que eran los culpables de que tal vez su padre estuviera muerto o estuviera en la cárcel injustamente, o de que no tuvieran comida, o de que lo poco que tenían que dárselo. Y que él le dijera, ámenlos, oren por los que los persiguen. No oren para que los que los persiguen ya no los persigan más. Oren para que ya no diga, pídele a Dios. No, oren por ellos, a favor de ellos, para que Dios los bendiga, para que ellos también conozcan al Dios que ustedes conocen. Para que todo ese odio y ese rencor pueda salir de sus corazones. No necesitan que toda esta desgracia se quite, sino que su corazón sea sano y limpio en medio de tanta desgracia. Y entonces seremos llamados bienaventurados en medio de la desgracia. Bienaventurados porque nuestro propósito se cumple a pesar de lo que está pasando. Y nuestro propósito no es más que conocer y dar a conocer de Jesucristo. Capítulo 8 de Mateo. Entrando Jesús, capítulo 8, verso 5. Capítulo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y él lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es increíble este evento, de todo lo que le estoy diciendo y el contexto, de cómo vemos cómo el pueblo de Israel veía un centurión. Un centurión no era más que un soldado. Un centurión tenía 100 soldados a su cargo. Era un hombre de autoridad, era el que mandaba hacer tantas injusticias. Era un hombre que tú lo veías y decías, este es el que manda a cobrar los impuestos, a hacer tantas cosas que nos duele a nosotros como pueblo. Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, tengo a mi criado enfermo en mi casa. Y muchos de nosotros, en lo natural, en lo normal, tal vez pensemos, bueno, pero ¿qué tú esperabas? Tantas cosas malas que has hecho sobre este pueblo. La maldición ha venido sobre ti. Eso es lo que te merece. Jesucristo lo único que dijo fue, rápido, vamos, yo voy a tu casa y vamos a sanar a ese enfermo. Y el mismo centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Porque era tan cínico que él sabía lo malo que ese hombre era, lo despiadado, lo cruel. No, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero yo soy un hombre de autoridad, yo sé. Digo, es increíble. No solamente que no se
que de una vez quiere hacer el milagro, sino que le dice a sus discípulos, siendo judíos, enseñados en la ley, nunca he hallado en este pueblo del que yo nací, del que yo soy, del que tiene mi ley, nunca he hallado tanta fe como este hombre. Y yo me imagino que esas personas por dentro se estaban retorciendo, estaban diciendo, ¿cómo puede decir esto? Estos hombres son paganos, estos hombres no tienen la misma fe, estos hombres nos han oprimido durante años, han hecho injusticia. Y él dice que tiene más fe que nosotros. Vaya y sea sano. ¿Cuántos de nosotros puede venir una persona que ha hecho tanto daño en nuestras vidas y decirnos, tengo a alguien enfermo? Y nosotros ir, tal vez sí vamos y oramos, pero vamos a tener una lucha por dentro porque decimos, este hombre que me hizo tanto daño, este hombre que me hizo... Pero Dios vino a traer el mensaje de la bienaventuranza, del tiempo de Dios, el Sabbat, el tiempo de reposo ha venido hacia nosotros, donde nosotros tenemos que soltar y orar por todos aquellos que nos persiguen, por todos aquellos que deberíamos odiar. Es lo que hace que nuestro corazón se llene de odio, de rencor y nos separe del reino de los cielos. Y es necesario que nosotros podamos entender el mensaje que Jesús está dando en este tiempo y que está más y más que todavía sigue vigente en este tiempo, donde aún las cosas se han puesto peores en el mundo. Y Jesús sigue dando el mismo mensaje. Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Y para concluir con el tema, quiero que vayamos a Lucas capítulo 5. Podemos ser bienaventurados en tiempo de desgracia, podemos ser bienaventurados en tiempo de opresión, en tiempo de injusticia, en tiempo de dolor, en tiempo donde hay gente que se está dejando llevar por el mismo enemigo. Desde que partamos de que entendamos que no son ellos, sino que es lo que está operando en ellos, que es lo que el enemigo quiere. Que todos nos contaminemos de ese odio y sea odio unos hacia el otro y el otro hacia el otro y nuestro corazón se llene de odio y odiemos al que merece ser odiado. Pero todos merecemos ser odiados, ninguno merecemos lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha amado incluso cuando estamos en delito y en pecado. Y eso es lo que Dios quiere. Dijo en lo último, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que ser limpios de corazón, no dejar que esa desgracia de nuestro alrededor entre en nuestro corazón, sino que de nosotros emane agua viva, agua de Cristo, perdonador, purificador, amador. Que hagamos lo que Jesús hizo cuando esos hombres tomaron sus manos, la estiraron, la golpearon duro, escupieron, lo golpearon y él allí muriéndose los miró a la cara, se acordó, ese fue el que me azotó, ese el que se estaba riendo, ese el que me quitó los vestidos, ese el que me golpeó, ese el que me escupió, ese fue el que me clavó, ese fue, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el mensaje que Dios nos da a nosotros. Y como humanos es confrontador y es fuerte, porque nuestro corazón es un corazón humano, que muchas veces es un corazón de piedra. No dejemos que lo que nos rodee haga que nuestro corazón se vuelva piedra. Y si decimos ser seguidores y servidores de Cristo, con compromiso, como lo decía el pastor en el domingo pasado, entendamos la realidad de la enseñanza de Jesús. Amar y perdonar, no viendo a quién ni esperando nada a cambio, porque nuestro galardón está ¿dónde? En los cielos. Ahí está nuestro galardón. Dice en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 27, para terminar, 5:27 de Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, uno de sus discípulos, y sentado al banco de los tributos públicos le dijo, sígueme. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Estamos en el lugar correcto. Vivimos en países llenos de corrupción, de injusticia, de opresión, de desigualdad. Estamos en el lugar correcto para poder ser sal de esta tierra. Estamos en el lugar correcto para poder ser luz en medio de la oscuridad. Y dijo Jesús que una luz no se enciende y se pone bajo de un almud, sino que se pone arriba para que alumbre.
Estamos en el lugar correcto para con nuestras propias vidas mostrar el Evangelio de Cristo que se extiende a toda criatura. Imaginen lo que pensaban todos esos religiosos al ver que Jesús llamaba a un cobrador de impuestos, un hombre judío que había dejado todas sus raíces y sus enseñanzas para trabajar para el imperio romano, que se había vendido por poder, por estatus, por dinero, para trabajar para un gobierno corrupto, trabajar para ellos cobrando impuestos y enriqueciéndose a costa de su propio pueblo, de su propia sangre. Y no solo Jesús lo llama, sino que le dice: venga, Señor, que te voy a hacer un banquete. Y él entró a su casa y se sentó y había comida y se sentaron todos los publicanos, todos los pecadores, en pocas palabras todos corruptos de ese gobierno se sentaron alrededor de Jesús. Y esa comida, imagínense, ¿de dónde salía ese dinero para esa comida? De la corrupción, de la gente que hacía. Y la gente hablaba: ese es Jesucristo, ese es el Mesías. Cuando usted tenga la oportunidad de proclamar el reino de los cielos, no le importe lo que diga el que está a su lado, no le importe lo que piense. Imaginen a Jesús viviendo en este tiempo y sentándose con tal o X presidente y lo invitan a comer y el baile, y nosotros diciendo: no, ese no es de Dios, porque ese ve con qué está comiendo, esos son corruptos, eso es lo que son, no, ese es lo que viene para ver si se gana un puesto o gana algo eso es lo que pensaba la gente y los religiosos. No, ese no es ningún Mesías, mira, ya está comiendo con Leví y con todos los publicanos y todos los cobradores de impuestos. Se está esperando también su parte de esa corrupción. Pero Jesucristo le dijo: yo no vine a los que se creen justos, yo vine a los pecadores. Ellos son los que necesitan. Tú no sabes si Dios te puso en este lugar y te está preparando porque te va a poner en un lugar de eso para tú, con tu honestidad, con tu amor, con tu integridad, mostrar la luz de Dios, mostrar la luz de Cristo. El Señor no está llamando a la violencia, el Señor no está llamando al odio, al rencor, al señalar. El Señor está llamando a hablar de que hay un Dios que nos ama a todos por igual. Hay un Dios que nos llama bienaventurados en medio de la desgracia, en medio de la opresión, en medio del dolor. Y para terminar, terminamos leyendo una vez más esa bienaventuranza en Lucas capítulo 6, Lucas 6, 20. Porque es la misma, pero está como con otras palabras. Lucas lo escribe con unas palabras diferentes. Entonces quiero leerlas en los dos evangelios. Lucas 6, 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: yo quiero que por un momento usted pueda cerrar sus ojos y inclinar su cabeza. Y yo quiero que usted comience allí a meditar en estas palabras, las palabras de Jesús, y deje que esas palabras entren en su corazón y comience a hacer vida. Porque Jesús dijo: bienaventurados ustedes, los pobres, porque su reino, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que están llorando. Yo sé que hay muchos que tenemos situaciones por las que estamos llorando, que nos duelen, pero el Señor le dice: bienaventurado, porque vas a reír, vas a reír. El Señor te dice: bienaventurado cuando los hombres los aborrezcan. Y yo sé que hay muchos de nosotros que hemos sido aborrecidos aún por nuestras propias familias, cuando le hablamos de Cristo, cuando decimos que hemos encontrado al Mesías. Y el Señor le dice: bienaventurado cuando se aparten de ti, cuando hablen mal de ti, cuando te desechen por causa de Jesucristo, del Hijo del Hombre. El Señor nos dice en esta hora: gócense y alégrense, porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gracias te damos, Señor. Gracias por este mensaje, Dios. Gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, con lo cual me has confrontado, Dios, y con lo cual he tenido el privilegio de compartirla también con tu iglesia y con tu pueblo, Dios. Queremos entender cada día más realmente lo que tú es tu mensaje, Jesús, de amar, de perdonar, de ser luz en medio de las tinieblas. Porque cuando una persona viene con maldad hacia nosotros, con odio, y nosotros le respondemos con el mismo odio o aún mayor, eso es lo que el enemigo quiere. Y ahí es donde el enemigo se ríe y se divierte y dice: este es mi propósito. Pero cuando viene esa gente con odio hacia nosotros, sin haberles hecho nada, y nosotros les respondemos con amor, les respondemos con paz, con misericordia,
entonces ellos ven allí algo de lo que no se pueden defender, porque contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, como su paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y así como nosotros cantamos hace rato, Dios ha sido bueno, Él también es bueno, porque Él deja salir su sol y su lluvia sobre justos y sobre buenos. Y que hoy le pidamos, Señor, que tu bondad, esa bondad que tú has tenido conmigo, también lo puedan ver los malos, los que me persiguen, los que no te conocen. Ahí yo quiero que comiences a orar por aquella persona que tú sientes en tu corazón que te ha hecho tanto daño, por esas personas que están haciendo tanto daño a nivel mundial, esas personas que se han levantado en contra del pueblo de Dios, esas organizaciones terroristas, esas organizaciones despiadadas, genocidas, que no tienen piedad. Entender que Dios los ama igual que te ama a ti que a mí, y que Dios quiere que ellos procedan al arrepentimiento. Oren por ellos. Dice, ora por los que los persiguen. Oren por ellos. Y hoy, Señor, nos levantamos, Dios. Como iglesia hay un pueblo de Dios que cree y un pueblo de Dios que sigue tu enseñanza. Y hoy oramos por todas esas personas, Señor, que están en el poder de cualquier país de este mundo, en el poder de cualquier organización poderosa que tiene la capacidad y los recursos para hacer daño, para traer miseria. Padre, hoy oramos por ellos, Señor, para que ellos puedan, Padre, disgustar la misma bondad que nosotros disgustamos, para que ellos te puedan conocer a ti, para que sus almas puedan ser sanas, porque tú lloras por esas personas, Señor, porque los amas. Y te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón se ha contaminado de odio y de rencor hacia todas esas personas, Señor, hacia presidentes, gobernadores, militares, ejércitos, policías, llámense como se llamen esas personas que han sido, Padre, de instrumento en las manos del enemigo. Hoy nosotros le decimos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No quiero que mi país, que nuestros países, hermanos, se llenen de odio y de rencor, sino que conozcan al Cristo de la gloria y sus vidas se llenen de amor y de misericordia, de perdón y sobre todo de salvación, en el poderoso nombre de Jesús. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros y queremos que sea bueno con esas personas, en el poderoso nombre de Jesús. Y si quieren terminamos cantando la canción de Dios ha sido bueno. Si quieren ponte de tus pies y hacemos una adoración antes de irnos.